Nunca pensé que estaría en una situación así. Todo empezó de manera repentina, un momento estaba en mi casa en Buenos Aires y al siguiente, me encontraba flotando fuera de mi cuerpo. Sentía una paz tan grande, una tranquilidad que nunca había experimentado. Al principio no sabía dónde estaba, pero pronto me di cuenta de que había dejado el mundo terrenal. Vi mi cuerpo en la cama del hospital y supe que algo serio había sucedido. Mientras flotaba, una luz brillante me rodeó. No era una luz como las que conocemos, esta luz me envolvía en un calor amoroso, y sentía que me llamaba a acercarme. Sin pensarlo, comencé a moverme hacia esa luz. A medida que me acercaba, todo a mi alrededor cambiaba. El lugar era indescriptible, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era un cielo perfecto, lleno de colores y una sensación de armonía que no se puede explicar con palabras. De repente me encontré en lo que parecía un jardín inmenso. Las flores, los árboles, todo estaba lleno de vida. Y ahí, en el centro de ese jardín, estaba Dios. No podía ver su rostro claramente, pero sabía, sin ninguna duda, que era Él. Una sensación de amor absoluto me envolvió, era como si todo el dolor, todas las preguntas y todas las dudas desaparecieran en su presencia. Pero aún así, una pregunta que había llevado dentro de mí por años brotó desde el fondo de mi ser. Le pregunté a Dios por qué había tanto sufrimiento en el mundo. Mi voz temblaba mientras le decía que no entendía por qué, si Él era tan lleno de amor, permitía que tantas personas sufrieran. Pensé que tal vez no obtendría una respuesta, que mi duda se desvanecería en el aire, pero lo que sucedió a continuación me sorprendió. Dios habló, pero no con palabras como las nuestras, su voz era como un susurro en mi alma, una comprensión profunda. Me dijo que el sufrimiento en el mundo no era su deseo, que el dolor y las dificultades no eran parte de su plan original. Me explicó que el sufrimiento es consecuencia de la libertad que nos dio a los seres humanos, un don inmenso y precioso, pero que a veces trae consigo consecuencias difíciles. Me recordó que cada decisión, cada acción, tiene un impacto en el mundo y en los demás. Sin embargo, me mostró que incluso en medio del dolor, siempre está presente ofreciendo consuelo, fortaleza y redención. Lo más hermoso de su respuesta fue cuando me hizo entender que el sufrimiento no tiene la última palabra. Me mostró imágenes de personas que habían pasado por momentos terribles, pero que habían encontrado esperanza, que habían descubierto el amor y la paz en medio de la oscuridad. Me hizo ver que muchas veces el dolor abre nuestros corazones, nos permite ser más compasivos, más cercanos a los demás. Incluso en el sufrimiento más profundo, Él siempre está allí, ofreciendo su mano para levantarnos. Sentí que el tiempo no existía en ese lugar, que estaba experimentando una verdad más allá de cualquier comprensión humana. Me di cuenta de que aunque no siempre entendemos el propósito del sufrimiento, Dios siempre está obrando para transformarlo en algo bueno, en algo que puede traer luz a las vidas de los demás. Entonces comprendí que el sufrimiento no es el fin, sino parte de un proceso más grande, un proceso de redención y amor. Vi cómo a través del dolor, muchas personas encontraban un camino hacia Dios, y cómo Él utilizaba esas situaciones para traer algo hermoso al final. Antes de que me diera cuenta, sentí que algo me llamaba de vuelta. No quería irme, quería quedarme en ese lugar, en esa paz perfecta, pero sabía que mi tiempo no había llegado. De repente me encontré de nuevo en mi cuerpo, rodeada por mi familia. Abrí los ojos y supe que había sido testigo de algo increíble. Desde ese día, he vivido con una paz que nunca antes había sentido. Sé que el sufrimiento no tiene la última palabra y que, aunque no siempre entendamos el porqué de las cosas, Dios siempre está con nosotros, guiándonos hacia un propósito más grande. Y lo más importante, sé que el amor de Dios es más fuerte que cualquier sufrimiento, y que al final, el amor siempre prevalece. Después de regresar a mi cuerpo, los días que siguieron fueron como despertar a un nuevo mundo. Cada pequeña cosa, cada momento que antes parecía insignificante, ahora tenía un significado profundo. Veía a las personas de una manera diferente, como si pudiera sentir su dolor, sus luchas, pero también su esperanza. Algo había cambiado en mi interior, y no podía ignorarlo. Comencé a reflexionar mucho sobre lo que Dios me había mostrado. Supe que no podía seguir viviendo de la misma manera que antes. Tenía que hacer algo con lo que había aprendido.
Decidí que en lugar de preguntarme continuamente por qué el mundo estaba lleno de sufrimiento, debía ser un instrumento para llevar esperanza a los demás, para ayudar a quienes atravesaban momentos oscuros a encontrar un rayo de luz, como el que yo había visto. Un día, mientras paseaba por las calles de Buenos Aires, me encontré con una mujer mayor sentada en un banco de la plaza. Parecía abatida, como si llevara una carga demasiado pesada. Me senté a su lado y comenzamos a hablar. Me contó que había perdido a su hijo en un accidente y que no entendía por qué Dios permitía ese tipo de tragedias. Me miró con lágrimas en los ojos y en ese momento supe que mi experiencia no había sido solo para mí, sino para compartirla. Le conté sobre lo que me había sucedido, sobre cómo había estado en presencia de Dios y cómo había aprendido que el sufrimiento, aunque doloroso, no era un castigo, sino una consecuencia de la libertad y de las decisiones humanas. Le expliqué que aunque no siempre podemos comprender por qué suceden las cosas, Dios nunca nos deja solos en esos momentos. Le hablé de cómo Él transforma el dolor en algo más grande, algo que puede llevarnos a encontrar propósito y significado. La mujer, que al principio estaba cerrada al consuelo, comenzó a abrirse. Se dio cuenta de que aunque el dolor de perder a su hijo no desaparecería de inmediato, podía encontrar una nueva manera de vivir, de buscar a Dios en medio de esa tristeza. Nos quedamos hablando por horas y cuando nos despedimos, me dijo que se sentía un poco más ligera, como si algo en su interior hubiera comenzado a sanar. Ese encuentro fue solo el primero de muchos. Desde entonces he conocido a personas que cargan con dolores profundos, pero he visto cómo con una palabra de esperanza, una historia de fe, o simplemente estando presente, Dios puede obrar en sus corazones. Cada conversación, cada momento en que comparto lo que viví, siento que estoy cumpliendo con el propósito que Él me mostró en el cielo. La vida no se ha vuelto perfecta ni libre de desafíos, pero ahora sé que nunca camino sola. En cada situación difícil, recuerdo esas palabras que Dios me susurró en el alma. El sufrimiento no es el fin, y siempre hay un propósito mayor. Y aunque no siempre lo entendamos de inmediato, su amor nos acompaña en cada paso. Al final, lo que aprendí es que Dios no causa el sufrimiento, pero lo permite para que podamos crecer, para que nuestras almas puedan buscar algo más allá de lo terrenal, algo eterno. Y con cada persona a la que puedo ayudar a ver eso, siento que esa luz que vi en el cielo sigue brillando, guiándome, y guiando a otros, hacia el amor infinito de Dios.